y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder.
es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Cómo están? Buenos días. Pues ya es domingo de escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos ustedes. Reciban un afectuoso saludo de nuestro pastor principal, David González. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestro mensaje. Hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo en el que nos hemos gozado. Y vamos a seguir en ese sentido. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Ageo y bueno, pues este libro tiene como temas el desinterés, el desaliento, la insatisfacción. Pero sabes, el día de hoy vamos a ver cómo volver a empezar. Hemos vivido tiempos complicados, hemos vivido tiempos donde ha cambiado nuestra dinámica, tiempos donde hemos tenido esa necesidad, esa reflexión, hemos pensado mucho en cosas que realmente nos preocupan, incluso algunos pueden haber sentido ya miedo, ansiedad. Esta parte del encierro ha provocado ciertas situaciones, pero bueno, nosotros lo que queremos es traer las buenas noticias. Fíjate que este libro de Ageo se escribió en el año 520 a.C. Y bueno, pues el tema de este libro es la reconstrucción del templo. Ageo, el nombre de Ageo, del autor de este libro, significa festivo. Y pues bueno, Ageo fue un profeta post-exilio, fue un profeta que tenía cualidades de buen pastor, era activista, se llevaba bien con todos. Y bueno, pues su palabra estaba en sintonía con los corazones del pueblo y con la mente de Dios. Actuaba como el mensajero del Señor y que transmite el mensaje divino y comunica a sus desalentados compañeros la seguridad de la presencia del Señor. El ministerio de Ageo duró aproximadamente poco menos de 4 meses y bueno, pues Ageo se unió a los exiliados que habían retomado la tierra en el año 536. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, cruzó el desierto y después de estos 40 años en el desierto, ya llegando a la tierra prometida, pues bueno, Ageo es aquí donde aparece su llamado, donde aparece su ministerio. ¿Para qué? Pues para reconstruir el templo. Había comenzado bien, construyeron el altar, ofrecieron sacrificios, incluso construyeron los cimientos del templo, pero pues bueno, cuando hubo esta construcción de los cimientos, pues comienza el desaliento, se para la construcción del templo y entonces, pues bueno, la gente, las personas se esfuerzan, pero se comienzan a esforzar por construir sus propias casas en lugar de construir el templo. Pues bueno, el ministerio de Ageo y de Zacarías hizo que el pueblo se recuperara y lo condujo a completar en 5 años la construcción del templo en el año, y este templo fue dedicado en el año 515 a.C. Y pues bueno, el libro de Ageo, como dijimos, aborda problemas comunes que hay en todos los pueblos, en todas las sociedades, que puede haber pasado en este tiempo de cuarentena o que algunos están viviendo, como lo es el desinterés, el desaliento, la insatisfacción. Pues los tiempos que estamos viviendo se prestan para ello. ¿Tú has meditado al respecto? ¿Has meditado respecto al pasado? ¿Has meditado cómo has
hecho las cosas. Este tiempo hace que tengamos también mucha reflexión, pero también algunas personas han sentido ansiedad, han sentido miedos, tristeza. Pues bueno, yo quisiera preguntarte si te gustaría saber cómo volver a empezar. Pues de eso se va a tratar nuestro mensaje de este día, después de esta prueba, después de haber cruzado en el desierto, después de que ya se fincaron los cimientos, pues queremos, una vez que se paró la obra, queremos comenzar, queremos retomar. Es un tiempo donde se están retomando las actividades, pero sabes que no todo vaya en cuestión económica. Es verdad que es importante, es verdad que es importante el tema de la educación, el tema del trabajo, pero más bien en esta mañana queremos irnos por una reflexión respecto a cómo empezar espiritualmente, cómo comenzar diferente a lo que veníamos viviendo. Lo que queremos es retomar nuestra vida, pero también retomar nuestro lado emocional, ese lado que fue afectado. Y bueno, pues hoy vamos a comentar algunos pasos para poder hacer esto con cuidado. Como ya dijimos, nuestra base bíblica es el libro de Ageo y vamos a leerlo en esta mañana. Dice así el libro de Ageo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Sigue el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo:
Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y cómo la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y continúa el versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En estos 2 capítulos de Ageo, pues bueno, vemos precisamente estos pasos para volver a empezar, estos pasos para retomar, para volver a tener impulso, y bueno, pues que podamos tener en este tiempo pues un comienzo diferente, que no sea como antes, que no sea como antes de esta experiencia, sino que salgamos renovados. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, te lo voy a decir a continuación.
La primera parte que tenemos que hacer es meditar sobre nuestros caminos, y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Primeramente tenemos que meditar sobre lo que hemos hecho y no olvidarte de Dios. Dice el versículo 4, esto lo vemos en el versículo 4, más específico, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces, es tiempo de que meditemos sobre lo que hemos hecho y también que meditemos si es que nos hemos olvidado de Dios. Tal vez por ahí es el problema, que muchas veces vivimos el día a día, nos preocupamos por la casa, nos preocupamos por el coche, nos preocupamos por situaciones materiales y, ¿sabes?, dejamos a un lado a Dios. También el versículo 5 del capítulo 1 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Y eso es lo que nos está diciendo Dios en este momento, que podemos aprovechar este tiempo para volver a comenzar diferente, pero tenemos que meditar sobre el camino que veníamos teniendo, sobre el camino que veníamos caminando. Luego dice: sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no nos saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pues bueno, es tiempo de meditar al respecto. Inciso B, medita sobre lo que debes de hacer en tu relación con Dios. Ya pensamos cómo veníamos caminando, y ya pensamos y meditamos también si nos hemos olvidado de Dios, pero también tenemos que meditar sobre lo que debemos hacer en nuestra relación con Dios. Y aquí quiero resaltar la segunda parte del versículo 7 del capítulo 1, que dice: meditar nuevamente sobre vuestros caminos. Y el versículo 14 en su última parte dice: y vinieron y trabajaron en casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es decir, se ocuparon de las cosas de Dios, meditaron, pensaron lo que tenían que hacer, se dieron cuenta que tenían que seguir con la reconstrucción del templo y comenzaron con la reconstrucción. Asimismo, nosotros tenemos que ver qué cimientos dejamos parados, en qué nos quedamos con Dios, cómo está nuestra relación con Dios. Y si todo este tiempo has estado alejado de Dios, creo que es un buen día para comenzar de nuevo, y creo que es un buen día para seguir la construcción del templo, pero el templo de tu corazón, de esa relación que debemos tener con Dios. Segundo aspecto que tenemos que hacer para comenzar de nuevo, para que este tiempo no sea perdido: esfuérzate y trabaja. Y aquí quiero resaltar el versículo 3 del capítulo 2 de lo que leímos, y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comparar el pasado, que tenemos que no regresarnos al pasado para discusiones, no regresarnos al pasado para no avanzar, sino para poder comparar cómo estábamos antes y cómo queremos estar ahora. Tal vez en el pasado, como te das cuenta, en estos tiempos no hay nación, no hay estatus social intocable. La soberanía de Dios es inmensa, y ante la soberanía de Dios no queda otra cosa más que seguirle, más que estar con Él, más que descansar en Él. Así lo hicieron las naciones, y ese mensaje de las naciones diciendo que solo clamando a Dios podemos salir de esto. Y eso es verdad, solo clamando a Dios podemos salir, pero es necesario reconstruir nuestra relación con Dios. Por eso estamos en esfuérzate y trabaja. Entonces, primera parte, compara el pasado con lo que quieres ahora.
Segunda parte de este versículo, de este inciso B, esfuérzate. Y esto lo vemos en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 2, que dice, esfuérzate, dice Jehová. Y más adelante dice, cobrad ánimo. Y más adelante dice, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Y al final del versículo 5 dice, no temáis. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que bueno, que a nosotros nos toca dar ese paso, nos toca esforzarnos precisamente, pero sabes, aquí Dios te está diciendo que lo hagas, que te esfuerces, que vayas con ánimo, que tengas ánimo, que trabajes, pero te da esa confort de que te dice Dios, porque yo estoy con vosotros. Y además te dice, no temas porque yo estoy contigo. Así es que si tú estás en esta situación y a ti te gustaría seguir con la construcción del templo, con tu construcción de la relación que tiene cada uno con Dios, si a ti te gustaría seguir con esa relación con Dios, Dios te está diciendo, ven, no temas, trabaja, esfuérzate, yo voy a estar contigo y además no temas, vamos a poder salir adelante juntos. Esta mañana Dios te está diciendo eso. Y también piensa en los frutos que vendrán y las bendiciones a tu vida. Sabes, cuando tú te esfuerzas y cuando tú trabajas, necesariamente va a haber un fruto. Y va a haber un fruto, va a haber una bendición. Y el versículo 7 de este capítulo 2 dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Y el versículo 9, la primera parte dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esto es una promesa delante de Dios. Y créeme que si tú te esfuerzas, que si tú trabajas, Dios cumple sus promesas y Dios no le queda de ver a nadie. Inciso C, ¿qué tenemos que hacer para comenzar de nuevo? Pues cree que así será, cree que tendrás esas bendiciones y además no solo esto, sino toma la promesa de Dios. El versículo 15 dice así, meditar en vuestro corazón desde este día en adelante. Y el 16 dice, antes que sucediesen estas cosas, venía el montón de 20 efas y había solamente 10. Venía al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Meditad, pues. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que meditar cómo han salido las cosas hasta ahora. Y si te das cuenta, tú te esfuerzas y hasta el día de hoy las cosas no habían salido bien, ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, ya sea en tu relación familiar, ya sea en tus proyectos, pero si te das cuenta, estaba pasando algo, se estaba trabando algo, y precisamente este tiempo de desierto, este tiempo de prueba que hemos pasado, pues es para esto, para meditar en vuestro corazón desde aquel día cómo han ido las cosas al día de hoy y cómo quiero que avancen las cosas a partir de este momento, porque dice aquí, ibas al montón de las efas, querías sacar al montón de 20 efas y solo había 10, es decir, tu expectativa era alta, tu esfuerzo era alto, pero la recompensa era baja. Dice, venías a lagar, perdón, la efa es una medida, era una medida como hoy los kilogramos. Venías a lagar para sacar 50 cántaros y había solamente 20. ¿Cuál es el lagar? Pues el lagar es ese recipiente donde se aplastaba la uva, donde se concentraba el jugo, se concentra el jugo de la uva, y se pensaba que había 50 cántaros y solo había 20. Aquí nos está mostrando que en el pasado tenemos que hacer esta reflexión, cómo eran las cosas antes, cómo no salían como queríamos, pero Dios nos está dando una promesa el día de hoy de volver a empezar, y retomar todo, pero de una manera diferente. Segundo aspecto, respecto a esto de creer que así será y tomar la promesa de Dios, recibe la promesa y hazla tuya. Y esto lo vemos en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Y quiero resaltar el 23 en su parte final. Dice, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. ¿Qué está diciendo aquí?
que Dios va a cumplir esa promesa y que te pondrá como anillo de sellar. ¿Cuál es ese anillo de sellar? Pues era ese anillo que significaba autoridad, que significaba algo importante al poseedor. Por ejemplo, el que yo traigo es el anillo de graduación de la licenciatura. Para mí significa mucho porque esto quiere decir que terminé todo un proceso de estudio y que ahora se ha culminado. Pues así está diciendo Dios, te pondrá como anillo de sellar, es decir, que serás importante, significará que hay algo importante en tu vida, que eres especial porque dice, yo te escogí. Entonces, si tú recibes la promesa, también la debes de hacer tuya. Y bueno, pues en esta mañana vimos 3 aspectos que tenemos que practicar para poder empezar de nuevo después de que ya se está retomando las actividades, que incluso empiezan a hacerse proyectos diferentes, comenzamos con una normalidad diferente, pero también queremos empezar diferente en nuestra relación con Dios, nuestra vida personal, esa parte emotiva, esa parte emocional, esa parte familiar, esa relación con Dios. Y vimos que podemos hacer 3 cosas. La primera de ellas dijimos que teníamos que meditar sobre nuestros caminos y al respecto teníamos que meditar sobre lo que hemos hecho y si nos hemos olvidado de Dios, teníamos que meditar sobre lo que debes hacer con tu relación con Dios y tienes que tener una obediencia al llamado de Dios. Segundo aspecto que vimos, que teníamos que esforzarnos y trabajar, y al respecto teníamos que comparar cómo nos había ido en el pasado y cómo queremos que las cosas hoy sean diferentes. También respecto a esto dijimos que nos teníamos que esforzar y pensar en los frutos que vendrán y las bendiciones a nuestra vida. Y el paso número 3 que tenemos que dar para comenzar de nuevo, pues creer que así será y tomar la promesa de Dios. Y al respecto dijimos que teníamos que meditar cómo han salido las cosas hasta el día de hoy y que teníamos que recibir la promesa de Dios y hacerla nuestra. Pues yo te pido que camines con Dios y si tú el día de hoy no sabes cómo hacerlo, a ti te gustaría entregarle tu vida a Dios, a ti te gustaría comenzar de nuevo de la mano de Dios, con la instrucción de Dios, con la dirección de Dios, yo te voy a pedir que en este momento se lo pidas y vamos a hacerlo ahora. Si gustas cerrar tus ojos para no distraernos. Bendito Dios Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor. El día de hoy yo decido comenzar de nuevo, comenzar diferente, Señor. Y Padre, primeramente te pido perdón por mis pecados. Señor, yo sé que he fallado hasta el día de hoy, incluso en cosas que ni siquiera me doy cuenta que te desagradan, Señor. Pero yo en esta mañana te entrego mi vida, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que tú seas quien la dirija y que escribas mi nombre en tu libro de la vida eterna. Amén. Y así de sencillo y de hermoso es iniciar diferente el camino que ahora estamos por caminar. Yo deseo que Dios te siga bendiciendo, que tengas y sigas teniendo un excelente domingo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.